música. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Muy contento de estar aquí con ustedes en estas nuevas clases de luz. Es un tema que ya venía preparando pues desde hace unos 2-3 meses más o menos. Y bueno, este tema es algo que me apasiona bastante. Y igual que con los temas de composición, pues podemos hablar de luz por horas y horas y horas. Entonces voy a hacer lo mejor posible para poder sintetizar todo lo que vamos a ver en este curso, que nace precisamente de este gusto de no usar modificadores, como aquí dice la presentación. El curso bien se podría llamar Mira mamá, sin flash, güey, ¿no? Y esto lo vamos a estar mencionando mucho porque en este curso es la finalidad de estar enfocándonos en usar luz natural, ver la luz natural, aplicarla lo más que se pueda, y solamente hasta la última instancia es cuando yo sacaría el flash. Y la clase está enfocada en eso precisamente, en que puedan ver todos los recursos que tienen a su disposición aplicando lo que vamos a ver para hacer grandes fotos solamente con luz natural. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es trabajar toda la estructura de la luz en varias partes. Va a haber 3 clases principalmente, que son las que tenemos en el temario, y esta primera clase es la que nos va a dar las bases de lo que vamos a estar trabajando a mucho más detalle en las 2 próximas clases. Pero en esta clase nos vamos a enfocar mucho en que entendamos la parte técnica, que esa es una prioridad para poder entender cómo funciona la luz, tanto en exposición, tanto en la cámara, tanto en lo que podemos hacer en postproducción. Y prácticamente esta clase está enfocada a simplificar todo ese asunto, porque a lo mejor el tema es que muchas personas no se animan a disparar con luz natural, porque es un tema que cambia mucho, que puede ser muy caprichoso, por así decirlo, y el flash puede darnos una luz constante en lo que queremos representar todo el tiempo en las fotos. Pero el tema de la luz natural es precisamente que nos va a dar un lenguaje completamente distinto, porque nunca va a haber una misma luz 2 veces, ¿no? A diferencia de lo que es el flash o el modificador. Entonces, como medio mencionamos un poquito en las últimas clases de composición, esta idea de estar medio incómodo cómodo con la incomodidad, o sea, va a aplicar también mucho ahorita el tema de la luz, porque como les digo, la luz ambiente y la luz natural cambia y no va a ser la misma 2 locaciones, en 3 locaciones, en 4. Siempre la luz natural va a funcionar de maneras diferentes de acuerdo a lo que tengamos en el clima, de acuerdo a la hora del día que estemos disparando. Entonces, todas estas variantes pues nos pueden poner un poquito como que a temblar, ¿no? Si no tenemos dominada la técnica o si todavía no conocemos bien cómo funciona nuestra cámara. Y bueno, la idea en esta primera parte de luz es esa parte de dejarla súper sólida, de una manera automática y de una manera sobre todo sencilla, ¿no? A mí no me gusta complicarme las cosas porque yo... Ok, les decía, pasó un camión, que a mí no me gusta mucho complicarme las cosas en el lado técnico. Soy un fotógrafo que se enfoca siempre lo más que puede a ser creativo, a ver el lado humano de las personas que estoy retratando, a ver precisamente la luz, los colores, y no me clavo tanto en buscar una técnica muy rebuscada todo el tiempo, sino que mi cerebrito siempre está muy cómodo simplificando la técnica. Entonces, en esta parte vamos a ver cómo podemos usar el lenguaje de la luz ambiente de una manera fluida, sin que haya muchos cambios en la cámara, y que nos ayuden a empezar a ver la luz más como
ente maravilloso que le va a dar cuerpo y vida a nuestras fotos, y no verlo tanto como un dolor de cabeza de números y de ISOs y de exposiciones, que eso lo vamos a ver en esta clase y lo iremos a ver a detalle, pero no se trata de ISO, exposición, velocidad y fierros. El tema de la luz es aprender este lenguaje, en verla, en observarla y poderla aplicar de una manera muy interesante. Entonces, prácticamente lo que yo quiero darles con esta clase es que vean que en el mundo de la luz natural, en el mundo de la luz ambiente, vamos a estar teniendo posibilidades que van a estar enfrente de nosotros, que van a ser muy literales, muy evidentes, cuando nos empecemos a fijar en las locaciones, en dónde está la luz, cómo se comporta, de qué color es, todo lo que vamos a ver a lo largo de estas 3 clases. Pero que muchas veces el ejercicio de observación de luz va a ir de la mano de ver posibilidades que están escondidas completamente. Y esta es donde precisamente encontramos que puede haber un lenguaje todavía más interesante y más bello y mucho más fuerte con la luz. Creo que cuando empezamos a enamorarnos de la fotografía, todos los que llevamos ya un rato haciendo foto, nos empieza a llamar mucho la atención las locaciones, los colores, los sujetos, y poquito a poco te vas dando cuenta que lo que le da vida a todo este mundo fotográfico es la luz, ¿no? Y que sin la luz no hay posibilidades de crear otras cosas. Entonces, prácticamente a mí lo que me empezó a llamar la atención durante el principio de mi carrera y después durante lo largo de los años es enfocarme en simplemente observar la luz y simplemente ver en todos lados donde está lleno de posibilidades para poder crear algo muy, muy interesante y muy diferente. Entonces, más que nada yo los invito a que tengan esta decisión casi valiente, ¿no? de animarse a explorar todo lo que es disparar sin modificadores, disparar sin flashes, hasta las últimas consecuencias. Claro, siempre teniendo un respaldo, ¿no? Si no estamos acostumbrados a manejar la luz ambiente y estamos muy acostumbrados a usar el flash, estamos muy acostumbrados a ver que nuestras imágenes a lo mejor no tienen el volumen o el color que queremos si no usamos el flash, es una decisión que puede ir cambiando poco a poco en base a cuánto se practique todo lo que vamos a ver en esta clase. Pero sin lugar a dudas sí es de valientes, ¿no? Y se los digo porque al día de hoy, después de 20 y tantos años de estar disparando en su mayoría luz ambiente todo el tiempo, siempre hay un factor miedo, ¿no? De qué pasa si no estoy exponiendo correctamente, qué pasa si se me va la luz ambiente muy rápido, qué pasa si no encuentro una forma de pintar las fotografías que quiero con una buena luz. Siempre va a existir esta variante, pero esta clase precisamente es la que yo creo que les puede dar más confianza, y al final de cuentas de eso se trata todo lo que vamos a ver en las 3 próximas clases, en simplificar y en tener confianza en lo que estamos retratando y saber que tenemos la técnica suficiente para proponer cosas muy interesantes. Entonces, aquí como dice en la presentación, mientras exista el menor destello de luz, siempre existen posibilidades, ¿no? Creo que una parte muy importante por la que muchos fotógrafos no alcanzan a ver la mejor calidad de luz posible en sus fotos, en sus retratos o en su foto documental, es precisamente porque a veces sentimos que si la luz no es dorada y brillante y de un atardecer hermoso, ya no hay posibilidades de hacer algo pues muy interesante o por lo menos diferente, ¿no? a lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, quiero con esta clase también sentar las bases para que puedan ver que mientras el solecito esté afuera, el señor sol, y mientras haya luz, desde que empieza el amanecer hasta lo último del ocaso, siempre hay posibilidades de ver algo interesante, y siempre va a darnos también una propuesta diferente, ¿no? Esto no me voy a cansar de decirlo durante todo este
este taller o estas 3 clases, que todo lo que vamos a hacer con luz es con esa intención de que las cosas se vean diferentes, que se vean interesantes, que se vean con texturas diferentes, con colores diferentes, y que precisamente va a venir de la mano de no ver la luz como un enemigo a veces si es muy dura, o como un enemigo si la luz es muy tenue, etcétera, sino siempre verlo desde una perspectiva positiva, en que cada cambio de luz nos va a dar una propuesta diferente y nos va a dar posibilidades de crear cosas muy bonitas. Entonces, se trata mucho de cambiar el chip, se trata mucho de ser positivos, ¿no? Si no se nos da mucho el positivismo, en este caso sí se trata mucho esta clase de eso, y pues bueno, vamos a ir trabajando con eso. Entonces, acordarnos que siempre va a haber opciones con la luz natural, siempre va a haber la posibilidad de trabajar con lo que esté el señor sol dándonos en ese momento. En este caso, ejemplos rápidos y concretos, ¿no? Con una luz muy dura, luz a plomo de a lo mejor 2, 3 de la tarde, con mucho rebote natural por la arena, va a haber opciones de hacer algo interesante. Con una luz extremadamente dura lateral, siempre podemos ver de qué manera la luz se va a escabullir por otros lugares, aparte de lo que sea muy obvio, y tenemos cosas interesantes. O, como les digo, cuando la luz es muy bajita, es cuestión de buscarla y de observar, y podemos tener un lenguaje mágico y diferente, ¿no? Igualmente, aunque la luz pueda parecer plana y aburrida, siempre es cuestión de decidir hacia dónde vamos a apuntar nuestra cámara y nuestro lente en dirección a esa luz, y vamos a empezar a ver posibilidades muy interesantes. Entonces, estas son las cosas que vamos a tratar de entender y de amarrar en esta clase. Las más importantes son observar y simplificar. En eso nos vamos a enfocar, como les digo, tanto en esta clase que siente las bases, pero lo vamos a repetir en las otras 2 que siguen. Observar y simplificar es todo el objetivo para poder empezar a crear cosas magníficas. Vamos también a sentar las bases técnicas. Esto no es nada más un choro bla 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 inspirador, ¿no? Esto es la introducción de la clase, entonces por eso va más o menos por ahí. Pero sí, vamos a hablar de ISOs, aperturas, velocidades, diafragmas, temperaturas de la cámara, etcétera, para poder ver de qué manera la técnica nos la quitamos de encima lo más rápido posible y podemos empezar a crear. Y las formas más importantes para poder entender la luz va a ser entender la exposición, entender la forma de la luz. La luz tiene una forma, y de eso vamos a hablar en la siguiente porción de esta clase, y entender cómo todo eso nos va a afectar el color de la luz con la que estamos trabajando. Entonces, ya para finalizar, esta clase se va a enfocar en el movimiento de la luz y el encuadre, que eso va a afectar de manera significativa lo que veamos. Vamos a ver cómo una sola fuente de luz puede darnos muchas opciones diferentes, muchos hasta feelings o sentimientos diferentes, simplemente por movernos y por reencuadrar. Y pues bueno, todo esto lo vamos a concluir con una búsqueda en vivo, ¿no? En la locación vamos a hacer unos ejercicios ahí de ir a una locación, de ver cómo se comporta la luz, cómo podemos disparar y aprovechar los diferentes spots, y bueno, se va a poner bastante interesante y agradable. Entonces, con esto concluimos esta breve presentación de la clase, y pues vamos en el siguiente bloquecito a hablar de exposición, forma y color de la luz. Y bueno, nos vemos ahí, y que la fuerza los acompañe. ¡Ay! En 3, 2, 1... Ok. Perverso. Pues bueno, estamos ahora sí entrando de lleno y en materia después de esta presentación de la clase a